Buenas tardes, señores directivos de instituciones educativas privadas. Vamos a dar inicio hoy día a la reunión de orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos. Bueno, vamos a empezar entonces de esta manera el saludo correspondiente del director de la UGEL Arequipa Sur, del profesor también jefe del área de gestión pedagógica y de todos los especialistas. Para lo cual vamos a invitar al profesor Marco Antonio Salazar Gallardo a que pueda dar sus palabras de bienvenida el día de hoy. Profesor Marco Antonio, buenos días. Bueno, creo que tenemos problemas, va a tener problemas el profesor Marco Antonio. Ahora sí me parece. Sí, Edison, ¿ya estamos ya? Sí, profesor, ya estamos ya. Estamos ya, profesor. Correcto. ¿Puede usted dar sus palabras de bienvenida el día de hoy a cada uno de los directores que están presentes en esta reunión? Buenos días, Edison, buenos días. Agradecerte a ti, un saludo a todos los colegas especialistas que están presentes en la reunión, asimismo también a nuestro colega Roberto Marín Zamayani, jefe de área de gestión pedagógica, y a todos ustedes, colegas directores y directoras de las diversas instituciones educativas privadas de nuestro ámbito, siempre con el ánimo de coordinar las acciones, más que todo correspondiendo al inicio del año escolar 2021, que nos encuentra de alguna manera, como lo dije en la mañana, nuestros colegas directores de las instituciones educativas estatales y de convenio, mucho mejor preparados para afrontar esta educación remota a través del programa Aprendo en Casa y que tiene que ver también con el trabajo conjunto con nuestros maestros y maestras para brindar un servicio educativo de calidad. Inicio de año escolar que nos encuentra en nuestra región Arequipa, siempre preocupados por el avance de la pandemia y que tiene también que ver con el cuidado extremo de cada uno de nosotros para no contagiarnos. Colegas directores y directoras, darles pues la más cordial bienvenida a esta reunión y que a través del trabajo preparado por los especialistas de gestión pedagógica puedan ustedes dilucidar algunas inquietudes y dudas que se puedan presentar en este buen inicio del año escolar 2021, si se quiere. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias. Adelante, Edison. Gracias, profesor Marco Antonio. Bueno, sí, siempre con las disculpas del caso por, bueno, hemos tenido la reunión en la mañana con las instituciones educativas públicas y, bueno, había un pequeño retraso. Señores directores, de esta manera entonces ya vamos a empezar con las disertaciones. En este caso, orientaciones para la organización de las instituciones educativas va a estar a cargo del profesor Vladimir Andía, la profesora Amparo Salas y la profesora Zoraida Arias estarán recepcionando las preguntas. Profesor Vladimir, buenos días o buenas tardes ya, profesor. Sí, todavía, buenos días, Edison. Todavía son 11:53. Sí, nuevamente reitero las disculpas del caso a los directores. Estábamos convocados con ustedes a las 11 de la mañana, pero el trabajo se ha extendido. Debemos entender que la virtualidad a veces hace que los planes que tengamos pues sean un poco flexibles. Así que, señores directores, las disculpas, por favor, que el trabajo pues no nos ha permitido cumplir con la hora. Muy bien, señores directores, vamos a trabajar nosotros las orientaciones. Voy a pasar a compartir la diapositiva y recordándoles que el día de hoy vamos a hacer el análisis de la resolución viceministerial 273 que aprueba las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones y programas educativos de la educación básica. ¿Ya? Debemos indicar que la estructura de esta norma se da de la siguiente forma, ¿no? Tiene un objetivo, un ámbito de aplicación, una base normativa, glosarios de siglas y términos, orientaciones para la organización de las instituciones y programas, responsabilidades,
disposiciones complementarias y anexos. Entendamos también que esta norma debe adaptarse al trabajo de las privadas, porque si bien es cierto, la norma principalmente orienta el trabajo de las instituciones educativas, también articula el trabajo que deben realizar las instituciones educativas privadas. Así que vamos a compartir con ustedes algunos de las funciones que debe cumplir el personal docente en este trabajo, ¿ya? ¿Qué debemos hacer los docentes? Acompañar a las familias brindándoles soporte emocional. No debemos cargar diariamente sobre el recojo de evidencias. En inicial y primaria, en lo posible, generar condiciones para que los docentes permanezcan con los estudiantes del 2020. En las instituciones primarias y secundarias, en todas sus modalidades, se programa dentro de su horario de trabajo 10 minutos para realizar actividades físicas. Los docentes de la educación básica regular participan en programas de formación y capacitación, sobre todo, señores directores, en lo relacionado por enfoque por competencias, ¿ya? Enfoque por competencias. Currículo Nacional de la Educación Básica se está trabajando desde el año 2016, pero cuando realizamos algunas visitas en las instituciones educativas particulares, vemos que todavía estamos manejando el dominio, pues, disciplinar de las áreas. Así que, por favor, tengan en cuenta que debemos nosotros trabajar con currículo nacional y el enfoque es por competencias, ¿ya? Hablamos de los instrumentos de gestión. Para el año escolar 2021, las instituciones polidocentes completas y los programas educativos deben contar con sus instrumentos de gestión. Aquí algunos puntos de análisis, ¿ya? Considerando el contexto de salud pública actual para el año escolar 2021, mientras se brinda el servicio educativo no presencial, las instituciones y los programas educativos trabajan con los instrumentos de gestión aprobados y actualizados al 2020 y aquellos que continúen vigentes. Durante el año 2021, las instituciones educativas que brinden el servicio educativo presencial o semipresencial podrán evaluar sus instrumentos y realizar los ajustes de acuerdo con su necesidad, en especial en lo relacionado a actividades que requieran la presencia física de miembros de la comunidad educativa. Aquí hacer un paréntesis indicando que todas las instituciones educativas deben elaborar sus protocolos de atención en la medida que nosotros volvamos en forma paulatina a un trabajo semipresencial o presencial. Entonces, estos protocolos deben estar en nuestros instrumentos de gestión. Y recomendar a todos la lectura del Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena, y este documento normativo debe ser el instrumento orientador que debe tomar en cuenta todas las instituciones educativas para elaborar, pues, los instrumentos a nivel institucional. Sobre las comisiones y comités. Durante el año 2021, los comités y comisiones funcionan solo con un representante, el cual debe ser un docente o personal administrativo. En este caso, obviamos porque el proceso administrativo no se adecúa a lo privado, y indica que debemos tener nosotros observación en los siguientes comités. El CONEI, es decir, el CONEI no puede ser nombrado de manera personal por el director, sino que se debe respetar el proceso para que los integrantes puedan, pues, trabajar en este comité, ¿no? Por ejemplo, debe haber una campaña donde se sensibilice, ¿no? En la medida posible, los docentes deben proponer un representante, igual en los otros estamentos, ¿no? Entonces, la 273 nos indica que estos comités y comisiones son los únicos que se exceptúan, ¿no? En el caso del CONEI y comité de tutoría, porque los otros dos no se ajustan a la realidad del trabajo privado. Asimismo, si bien es cierto, la norma indica que en este momento que nosotros estamos, pues, en trabajo remoto, virtual,
los planes o formulación y aprobación de planes quedan suspendidos, no debemos tomarlos tan literalmente. Es decir, cuando nosotros visitemos una institución educativa y les pidamos, por ejemplo, su plan de tutoría, no van a indicarnos a nosotros, pero señor especialista, en la página 14 indica que precisamente los planes quedan suspendidos mientras el servicio educativo se realice en forma no presencial, ¿ya? Habría que nosotros interpretar la norma, ya que en la página, por ejemplo, 33, nos indica que la institución educativa debe contar, por ejemplo, con el plan lector. Asimismo, también si ustedes revisan la página 48, siendo que la tutoría cumple un servicio de acompañamiento socioafectivo y cognitivo al estudiante, la institución educativa debe tener un plan de tutoría que atienda las necesidades y requerimientos de los estudiantes, ¿ya? En tal sentido, la UGEL Arequipa Sur recomienda que los planes de todas las comisiones se presenten porque van a permitir vializar el trabajo, pues, el año 2021. Asimismo, estos planes de trabajo deben tener las actividades orientadas a los 3 escenarios: al trabajo presencial, al trabajo semipresencial, porque es probable que volvamos gradualmente a la presencialidad, y al trabajo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los 3 escenarios para la realización de estas actividades dentro de cada uno de los planes. Por lo menos hasta el 15 de abril nosotros vamos a continuar con el trabajo remoto, pero debemos esperar las directivas que emanen el ministerio y la gerencia en el sentido de cuándo retornamos a la presencialidad. Ya por lo pronto, la gerencia está evaluando que esto sea a partir del segundo semestre, pero está evaluando. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las decisiones se van a tomar en relación a cómo va desarrollándose o comportándose, pues, la situación esta de la emergencia sanitaria. Muy bien, eso, muchas gracias. Invito a María a continuar con la exposición. Sí, gracias, profesor Vladimir. Sí, vamos inmediatamente a pasar con la profesora María del Rosario Bustamante con el tema compromisos de gestión, compromiso 3, calendarización y gestión de las condiciones operativas. Profesora María, buenos días. Buenos días todavía. Ya, buenos días, Edison. Buenas tardes, creo que ya es buenas tardes, estimados directores y público en general que nos siguen a través del Facebook de la UGEL Arequipa Sur. Voy a pasar a compartir con ustedes la presentación. Me avisan, por favor, si se puede visualizar. Ya está. Ya, conmigo vamos a ver el compromiso número 3 que está referido. Recién. Ya, los compromisos de gestión escolar y luego específicamente lo que tiene que ver con el compromiso número 3, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Creo que los compromisos de gestión escolar son los que articulan, orientan la planificación de la institución educativa, la planificación de la gestión en la institución educativa. Son 5 compromisos de gestión escolar. El 3, 4, 5 son los compromisos de condiciones para el funcionamiento de la institución educativa, y el compromiso 1 y 2 está relacionado con los resultados, que tiene que ver con el progreso de aprendizajes de los estudiantes, su acceso, su permanencia y su término oportuno en la educación básica. Entonces, la lógica para estos compromisos es de que sí se asegura en la institución educativa las condiciones, por ejemplo, la calendarización, el acompañamiento y monitoreo, la gestión de la convivencia escolar, entonces tienen mayor probabilidad o se asegura que tengan mejores resultados en aprendizajes y que los estudiantes permanezcan en la educación básica y terminen de manera oportuna. A veces las denominaciones de los compromisos de gestión nos llevan a limitar y pensar que solamente hacen referencia, por ejemplo, el compromiso 3, que solamente hace referencia a la calendarización. Pero este compromiso presenta prácticas de gestión. Este compromiso tiene 6 prácticas de gestión que están referidas, por ejemplo, a la elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización,
a la gestión oportuna y sin condicionamientos de la matrícula, al seguimiento, a la asistencia y puntualidad de los estudiantes, pero también del personal de la institución educativa, al tener que mantener los espacios salubres, seguros y accesibles, a la entrega oportuna y promoción del uso de materiales y recursos educativos y a la gestión del mantenimiento, la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario. Entonces, todas esas prácticas de gestión comprende el compromiso número 3. Y yo tengo que asegurar que en la planificación de gestión que realice la institución educativa contemple actividades y metas para estas prácticas de gestión. De igual manera, el compromiso número 4, si bien la denominación indica acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, en sí este compromiso es más amplio y habla de la generación de espacios de trabajo colegiado, el involucramiento de las familias en función de los aprendizajes de los estudiantes. Si bien habla también del monitoreo, pero dice después realizar estrategias de fortalecimiento, ¿no? O sea, que no queda solamente en monitorear y recoger información, sino que tengo que identificar cuáles son las necesidades de formación del docente y luego realizar alguna estrategia de fortalecimiento a la práctica pedagógica del docente. Me habla también de la promoción, el acompañamiento al estudiante y a las familias, el análisis periódico del progreso de aprendizaje de los estudiantes, identificando alertas, implementando estrategias de mejora. Y el compromiso de gestión escolar número 5, que está referido a la gestión de la convivencia escolar, tiene también 5 prácticas de gestión que habla de ese fortalecimiento que deben tener los espacios de participación democrática, de organización en la institución educativa. En el caso de ustedes, por ejemplo, puede ser los municipios escolares, los comités de aula, las comisiones que se forman al interior de la institución educativa. Luego, la elaboración articulada, concertada y la difusión de las normas de convivencia, la implementación de acciones para prevenir la violencia escolar, la atención oportuna de situaciones de violencia y el establecimiento de una red de protección, de prevención en atención a la violencia escolar. Entonces, lo que se quiere es que ustedes puedan tener la comprensión de cómo es que se organizan estos compromisos de gestión, cómo es que las prácticas de estos compromisos de gestión pueden asegurar un buen funcionamiento de la institución educativa y pueden ayudarnos a lograr los resultados esperados que van en función al progreso de aprendizajes de los estudiantes y, como les dije, al acceso, a la permanencia y el término oportuno de la educación básica. Muy bien, la calendarización y gestión de las condiciones operativas. Para el presente año, el Ministerio de Educación ha dado una distribución de tiempo que está organizada por semanas, ¿no? Y que nos plantea, por ejemplo, tiempos para semanas lectivas, pero también tiempo para semanas de gestión. Entonces, en las semanas lectivas se está considerando 36 semanas distribuidas en 4 bloques de 9 semanas cada una, y 8 semanas de gestión que son dedicadas exclusivamente para que los directivos y los docentes puedan ver, por ejemplo, la planificación, el monitoreo, la evaluación a las actividades que han contemplado en función a las prácticas de gestión que ya habíamos visto, ¿no? O sea, ahí son prácticas de gestión, son 15, entonces con esas prácticas he planificado mi año escolar y en estas semanas de gestión tengo para ver cuáles de esas actividades que he planificado necesitan replantearse, no se han desarrollado, si se han desarrollado, qué resultados han tenido, ¿no? Y yo pueda hacer una evaluación y una retroalimentación. Entonces, en ese sentido, estamos viendo, por ejemplo, la propuesta que da el Ministerio de Educación con un inicio de clases para los estudiantes, que es a partir del 15 de mayo, 15 de marzo. Como miran ustedes, las semanas lectivas, que son para el desarrollo de competencias, aparecen acá en color más claro, ¿no? Y en total, hacen un total de 172 días, ¿no? Que es lo mínimo de días que debería tener la calendarización. Y en las semanas de gestión hacen también un total de 38 días. Bueno, no sé, creo que hay instituciones educativas particulares que han estado o han programado iniciar, por ejemplo, antes del 15 de marzo. Eso quiere decir que ya tienen la planificación de su institución educativa y creo que la están haciendo llegar de alguna manera a los especialistas de la UGEL. Vamos a pasar a ver lo de las semanas lectivas. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en las semanas lectivas? Hemos visto que corresponde al desarrollo de competencias de los estudiantes. Entonces, en enero y febrero hemos tenido que algunos estudiantes han recibido la carpeta de recuperación y esa carpeta de recuperación la van a entregar al docente al inicio del año escolar y va a servirle al docente como un insumo para que pueda realizar la evaluación diagnóstica, ¿no?
Luego, en el mes de marzo, cuando inicien labores, el docente debe realizar una evaluación diagnóstica que va a estar basada en todos los insumos que el docente tenga. Está la carpeta de recuperación de los estudiantes que la hayan llevado, las evidencias que tengan de repente del año pasado, el registro que tienen en el CIAGI de calificativos y el kit de evaluación. Todo eso va a servirle al docente para que pueda hacer un diagnóstico de los logros, de las dificultades de los estudiantes y puede entonces hacer una programación de lo que va a trabajar durante el año, ¿no? Muy bien, continuamos hasta el mes de junio con el periodo de consolidación para el desarrollo de competencias y va a tomar como base la evaluación diagnóstica que ya habíamos indicado y van a generar condiciones para el desarrollo de competencias. En el caso de junio, terminando junio, va a haber un cierre de calificaciones del año 2020. Recuerden que estamos continuando con el año 2020 para completar calificaciones en el CIAGI. Pero también se va a aprovechar esta oportunidad para hacer un diagnóstico de la continuidad de los aprendizajes y ver qué estudiantes van a pasar todavía refuerzo. Quiere decir que los estudiantes que no han logrado el nivel esperado en el desarrollo de las competencias continúan con el refuerzo escolar. Y luego se da la continuidad también de los aprendizajes. El cierre de calificaciones ya va a ser en el mes de diciembre. Ya está. Vamos a pasar ahora a las semanas de gestión. Entonces, las actividades de gestión escolar, ya habíamos dicho, creo que van a servir para hacer la planificación curricular, la planificación institucional. Tenemos acá que las han programado, la propuesta del ministerio es al inicio, durante y al finalizar. Entonces, al inicio es para planificar el año lectivo, o sea, ya debo empezar el año lectivo con una planificación completa que puede ser reestructurada, monitoreada, evaluada durante el año escolar y al finalizar el año escolar tenemos una planificación en lo que se refiere a gestión para el siguiente año. Entonces, los días que tenemos para lo que son las semanas de gestión, ya hemos visto que están distribuidos aproximadamente por porcentajes, y lo que es gestión pedagógica, que tiene que ver todo con el trabajo, las prácticas pedagógicas que realizan los docentes, orientadas a su planificación, su mediación pedagógica, la evaluación formativa y el clima propicio para el aprendizaje, se puede dedicar entonces un 40% del tiempo destinado para lo que es el trabajo de gestión. Para lo que es gestión institucional, también es otro 40%, que es lo que puedo hacer en este tiempo, el trabajo en comisiones, la elaboración, la elaboración, evaluación o reactualización de los instrumentos de gestión, la retroalimentación sobre el monitoreo que han realizado al trabajo de los docentes y el diagnóstico de necesidades. Y un 20% para capacitaciones e intervenciones. Ya está. Vamos a ver entonces la calendarización del año escolar. Como está establecido por el ministerio, en la norma técnica establece 180 días, pero nos indican que no están contando los feriados, ya sean regionales o nacionales. Aquí sí ya se encuentran contados los feriados y sale un mínimo de 172 días. Y aparte, bueno, visualizan ustedes en verde lo que corresponde a las semanas de gestión. Esta calendarización debe, ustedes la han podido revisar, está o sugiere una organización, ¿cómo se llama? Por bimestres, que es lo que está sugiriendo también la UGEL Arequipa Sur. Todo evento que interrumpa la jornada de trabajo de docentes o de personal de la institución educativa debe recuperarse. Vamos a pasar a ver ahora la matrícula y la emisión de documentos asociados a la trayectoria educativa. Muy bien, ya habíamos tenido una reunión anterior referida a lo que era matrícula, entonces solamente vamos a hacer algunas especificaciones que también creo que las va a hacer el señor Marco Pilares. La matrícula puede realizarse de manera presencial o remota, según disponga la institución educativa, y existe un proceso regular, bueno, que se realiza dentro del primer trimestre previo al inicio de clases, el que se ha desarrollado en enero, febrero, unos han iniciado incluso antes. Luego, el proceso excepcional que se realiza luego de iniciadas las clases y antes de las últimas evaluaciones del año.
En ambos casos, el director de la IE de destino emite la resolución directoral que formaliza el traslado. Entonces, hemos tenido, bueno, como también ha dicho el señor Marco, reclamos de algunos padres de familia o de directores también que indican que la institución educativa de origen no quiere entregar la resolución de traslado. Entonces, el único requisito, no quiere entregar certificados, el único requisito para la matrícula de los estudiantes es solamente la presentación de su DNI o la partida de nacimiento. Y la RD que formaliza esta matrícula la emite el director de la institución educativa de destino. Muy bien. En cuanto a los certificados de estudio, son emitidos a través del módulo del CIAGI. Hay que hacer un prellenado, completar los datos, y la impresión y la firma tiene que ser de manera física, no valen capturas de pantalla o, no sé, pegados de firmas de repente de manera virtual. El código QR para la verificación se encuentra en el siguiente enlace. Luego, en cuanto a las constancias de logros de aprendizajes, también tienen una emisión en línea. Esta emisión es automática, es gratuita, la puede pedir el apoderado en caso sea menor de edad o un estudiante si es que es mayor de edad. Tiene carácter informativo, por eso no necesita ser firmada ni visada. Y la solicitud y la verificación puede hacerse también en el siguiente enlace. Vamos a pasar a ver ahora la gestión de las condiciones operativas. En el caso de ustedes, bueno, no les corresponde el uso oportuno de repente de materiales educativos, pero sí pueden ustedes acceder a los recursos que se encuentran disponibles en la plataforma Aprendo en Casa. Se van a colgar ahí experiencias de aprendizaje para este año. Ya están mejor elaboradas, ¿no? De acuerdo a las orientaciones, a los pedidos que se han hecho por parte de los docentes. Esos recursos pueden servirles a ustedes para orientar el trabajo de sus docentes y que sea un trabajo que se enfoque al desarrollo de competencias. Luego, bueno, nos indican que se va a implementar el plan lector. Yo sé que se ha venido trabajando desde años anteriores, pero ahora lo hace énfasis en la norma técnica, indicando incluso las etapas, ¿no? Una etapa de diagnóstico, de diseño e implementación, de monitoreo y evaluación del plan lector. En la misma estrategia Aprendo en Casa también se encuentra un link, ¿no? Una parte donde presentan también textos para los estudiantes a partir de Leemos Juntos. En cuanto a lo que es la salud escolar, se deben difundir las orientaciones para el bienestar en el hogar, el autocuidado y prácticas saludables, y cómo cumplir medidas previas durante el servicio educativo presencial. En cuanto a seguimos con la gestión de las condiciones operativas, ustedes no están en el programa de mantenimiento, pero en la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres hay que hacer una difusión de las buenas prácticas de higiene y bioseguridad, medidas preventivas y distanciamiento social que colaboren en la disminución de contagios por COVID-19. Tampoco les corresponde a ustedes caliguar. Bueno, hasta ahí sería mi participación, Edison. Muchísimas gracias. Profesora María. Sí, bueno, vamos a pasar también a lo que es el compromiso 4, acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes previstos en el currículo nacional. Invitamos a la profesora Patricia Álvarez. Profesora Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, darles la bienvenida a todos los directivos de las instituciones privadas. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla. ¿Se visualiza, por favor? Sí, profesora, está bien. Gracias. Muy bien. El compromiso 4, acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de los aprendizajes previstos en el Currículo Nacional de Educación Básica. Este compromiso está orientado a desarrollar acciones para el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, con énfasis en lo que es planificación, la conducción del aprendizaje, la mediación, la evaluación formativa. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A través de las prácticas de gestión. Se piensa equivocadamente que este compromiso solo es monitorear al docente aplicándole una ficha o una rúbrica y hacer un listado de los documentos que tiene y que no tiene. Eso no es el compromiso 4. Para nosotros cumplir con el compromiso 4 tenemos que desarrollar 5 prácticas de gestión, que es el acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegiado, monitoreo de la práctica pedagógica,
monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes, acompañamiento socioafectivo y cognitivo al estudiante, y acompañamiento y seguimiento integral al estudiante bajo el contexto del servicio educativo no presencial. Estas prácticas de gestión son responsabilidades, es responsabilidad del director, que tienen que ser ejecutadas. Vamos con la primera práctica de gestión, que es el acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegial. En esta práctica de gestión, el directivo tiene que brindar un soporte y apoyo a sus docentes, observándolos cómo se desarrollan en sus desempeños. A partir de ellos, yo voy a conversar con los docentes para hacer una reflexión crítica. ¿Y para qué hago esto? Para que mejore su práctica pedagógica. Tanto en la modalidad virtual, presencial o semipresencial. Este tipo de soporte y apoyo se lo tengo que dar en lo que es la planificación, en la conducción de los aprendizajes, el acompañamiento sociocognitivo y el uso de recursos. Todo con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué debo promover en los espacios de trabajo colegial? Estrategias de acompañamiento, grupos de interaprendizajes conocidos como GIA, comunidades de aprendizaje con docentes de su institución educativa, también puedo hacerlo con otras instituciones educativas. Talleres dirigidos por el director o su equipo directivo o por un docente. ¿Para qué? Para identificar y socializar las buenas prácticas docentes. Siempre nuestros docentes tienen estrategias muy interesantes que deben ser compartidas y conocidas por la comunidad educativa. Hacer un plan de fortalecimiento en torno a las necesidades formativas de los docentes. ¿Cómo hago el monitoreo de la práctica pedagógica? El directivo debe hacer seguimiento a estas actividades y es responsable, en la etapa no presencial, desarrollar una planificación que incluya un cronograma de actividades pedagógicas para que los estudiantes reciban actividades de aprendizaje usando recursos como la estrategia Aprendo en Casa u otros recursos que la institución considere pertinente, siempre teniendo en cuenta que esos recursos deben ser para el desarrollo de competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. También debe implementar acciones correspondientes al periodo de consolidación del aprendizaje, que es de marzo a junio, y el periodo de refuerzo de julio a diciembre. Supervisar acciones acordadas con el personal a través de mecanismos de comunicación permanente. Ustedes ya han tenido reuniones con sus docentes, han establecido estrategias de comunicación, va a ser por WhatsApp, por correo, van a ingresar a las plataformas, sea Zoom, Meet, entonces, y se va, en su PAC van a tener actividades que se tienen que desarrollar. Entonces, el director tiene que hacer un seguimiento a esas acciones. No debe ser solo un documento para que lo revise la OGEL. En la etapa presencial, para el monitoreo a los docentes, se aplica una ficha de monitoreo adecuada al contexto. Nosotros, la OGEL les va a proporcionar una ficha con los aspectos y los indicadores para ver cómo está trabajando el docente. En la etapa presencial, ustedes ya conocen las rúbricas de observación de aula, se monitorea con estas rúbricas. Tanto en la etapa no presencial como en la etapa presencial, el monitoreo debe ser con un registro de evidencias. Para eso puedo utilizar mi cuaderno de campo, la ficha de monitoreo. Una vez que yo he registrado las evidencias, debe haber un espacio para la reflexión con el docente, para conversar con él, ver sus fortalezas, qué dificultades tiene, cómo puede superar esas dificultades. No es tan solo monitorearlo, también yo le debo brindar materiales o recursos. Si el docente tiene dificultades en estrategias para la resolución de problemas, yo le puedo brindar una bibliografía, algún video, algún material, podemos leerlo juntos para ayudar al docente a superar esa dificultad.
También se deben establecer acuerdos y compromisos a partir de la reflexión y de lo que se ha observado. Quiero incidir en que no es una lista de que tiene, no tiene, no, se ha observado en la mayoría de colegios privados, digamos en el indicador, tiene su unidad didáctica en un enfoque por competencias y le ponen sí. En la estadística que nosotros hacemos de colegios privados, todo tiene. Hacen bien la evaluación formativa, tienen sus unidades didácticas, sus sesiones de aprendizaje están con los procesos pedagógicos, entonces en todo encontramos que todo es perfecto. Entonces hay dos caminos para pensar. O están demasiado excelentes o el monitoreo no se está realizando bien y solo es un cumplimiento para presentar las fichas a la UGEL o al Ministerio de Educación. Y ese no es el caso. El caso, ¿para qué se monitorea? Monitoreo para ver cómo el docente está realizando el trabajo y si tiene alguna dificultad lo tengo que ayudar porque nuestra función de nosotros, directivos, docentes, es que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, yo a partir de los monitoreos que haga con las fichas que se les proporciona a la UGEL, sean las fichas que ahora se está dando en la etapa no presencial o con las rúbricas, no debe quedar ahí. No es que a fin de año la UGEL ha pedido fichas de monitoreo, entonces las lleno, las invento, le encargo a un docente que las llene. No. Yo tengo que realizar los monitoreos, se sugiere que se haga en 3 tramos durante el año. A partir de ahí, después de que da el acompañamiento, yo debo sistematizar todas mis fichas y ver qué está pasando en mi institución educativa con mis docentes. La mayoría, qué fortalezas tiene, qué dificultades estoy observando. Y a partir de esas dificultades, yo en el trabajo colegiado y en mi plan, voy a establecer actividades para superar esas dificultades. Entonces, no es una lista para ver si tiene o no tiene algunos documentos, no solo es para cumplir con la UGEL a fin de año, no, del monitoreo ya lo tengo que empezar la mayoría de ustedes ya han empezado el trabajo hoy día. Entonces, ya debe haber un plan para monitorear a los docentes, pero no tampoco supervisar. Como se dice, en el monitoreo yo lo tengo que acompañar. Tenemos que conversar mediante los documentos emitidos por Ministerio de Educación, con material, para ayudar a mi docente en su práctica pedagógica. Si el docente mejora en su práctica pedagógica, por ende, los estudiantes van a aprender, que es el objetivo que perseguimos. Entonces, esto de un listado, no, esto lo desechamos. En el monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes, el directivo debe asegurar que los docentes realicen monitoreo y acompañamiento y una evaluación formativa a sus estudiantes, siempre con el enfoque de desarrollo de competencias. No es un monitoreo y acompañamiento a los estudiantes de decirle tienes A, tienes B, tienes C. También los docentes tienen que acompañar a sus estudiantes, decirles por qué, cómo está aprendiendo, si está en proceso o está en inicio, cómo lo ayudo para que logre los aprendizajes. También los docentes deben recibir orientaciones sobre los mecanismos a usar para el monitoreo de los estudiantes. Ustedes saben que ya deben saber sus estudiantes el tipo de conectividad que tienen. Si pueden entrar por una PC, una laptop, por llamada telefónica, o de repente en el lugar donde están los estudiantes actualmente no entra la señal. Primero tengo que ver si acceden o no a los recursos que ustedes proporcionan o están utilizando los de Aprendo en Casa. Una vez que yo sé los recursos que cuentan, yo puedo establecer acciones para tanto su atención pedagógica y de gestión, garantizando que los estudiantes sigan con sus aprendizajes. Para eso también me voy a apoyar en este caso del servicio hospitalario, si es que los estudiantes estuvieran en el hospital. Actualmente Arequipa cuenta en el IREN y en la Clínica San Juan de Dios con docentes que brindan el servicio hospitalario para que no se atrasen los estudiantes, para que no interrumpan sus estudios. Si hay
estudiantes con necesidades educativas especiales, puedo pedir apoyo que me den las orientaciones en SANI. Todo eso se tiene que trabajar de forma colaborativa, directivos y docentes. Los docentes deben considerar para el seguimiento de avance de los aprendizajes, las competencias seleccionadas, el uso del portafolio, donde va a estar los productos que los niños han construido. Estos productos no solo debo verlo como solo el final, el producto final. Tengo que ver todas las etapas que el estudiante ha pasado para ver cómo ha construido ese producto. Una vez que han seleccionado las competencias en las experiencias de aprendizaje, han previsto el producto que van a lograr, se ha analizado, va a ser mucho más fácil que yo le dé la evaluación y la retroalimentación, viendo sus logros, las dificultades, los aspectos de atención que requieren de mí, siendo claro para devolver esta retroalimentación, que describa sus progresos, siempre motivándolos, siempre animándolos a seguir adelante. En inicial y en los primeros grados se sugiere que estas descripciones de los progresos ayuden a generar sentimientos positivos. Si tienen estudiantes con alguna necesidad educativa especial, estos progresos van orientados a la familia. Siempre se promueve la motivación. En este acompañamiento que se hace a los estudiantes, debo trabajar siempre actividades en el desarrollo de experiencias de aprendizaje, sean proyectos, sean unidades, estudios de caso, que sea significativo para el estudiante. No debo trabajar actividades que respondan a recuperación de horas o una recuperación de cobertura curricular. Me falta, no trabajé ayer ciencia y tecnología. Me falta indagación porque lo tengo que llenar en el CIAGI y lo hago siendo una actividad aislada. Acá tenemos que tener mucho cuidado de no trabajar contenidos aislados. Por ejemplo, planifico, en marzo voy a hacer el uso de la B, en mayo la V, en junio la C y luego la Z en tercer grado. En cuarto grado vuelvo a repetir eso, en quinto grado vuelvo a repetir eso. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes? Deberían salir expertos en escribir, pero no es así. Hemos visto ya los informes de las evaluaciones censales. Es porque no debo trabajar aisladamente. ¿De qué me sirve saber el uso de la B, el uso de la C, el uso de la Z, el sustantivo, el adjetivo, el predicado, si es que no puedo escribir un texto, si es que no puedo escribir una carta, si es que no puedo escribir una anécdota, un cuento? Entonces, en este ejemplo que les estoy diciendo, tengo que partir en un enfoque por competencias, el enfoque comunicativo, que es escribir para comunicar. Entonces, si yo pongo 10 ejemplos del uso de la Z, eso no me va a servir para comunicarme con alguien, pero si yo a partir del texto, si el estudiante va a escribir, qué sé yo, las plantas, cómo funcionan qué beneficios tienen las plantas medicinales. Entonces, ahí yo voy a poder, cuando va a escribir ese texto, ahí yo voy a poder trabajar el uso de la C, el uso de la Z, los sustantivos, pero tiene que haber un enfoque comunicativo. En el caso, si es que en el ejemplo de comunicación. Ahora, en la etapa semipresencial, cuando se dé esto, se sugiere que los estudiantes, que se presenten bastantes actividades, sean deportivas, lúdicas, artísticas, para que los estudiantes se vayan adaptando a esa fase. Llevan casi un año en casa, en el encierro, entonces va a tener que haber una adecuación cuando estén en la etapa presencial, semipresencial, perdón. Según el contexto, se sugiere que los estudiantes asistan por grupos, 2 veces por semana, 2 horas al día, pero también ahí tenemos que ver la cantidad de aulas que tenemos, la cantidad de estudiantes y la infraestructura con la que contamos. Siempre
se debe considerar el estado emocional de los estudiantes y de las familias. Cuando haya la etapa presencial, debe haber un espacio libre para la limpieza de los ambientes y los materiales. Tanto la etapa virtual, semipresencial y presencial se trabaja con experiencias de aprendizaje. Acompañamiento socioafectivo y cognitivo con nuestros estudiantes, la otra práctica de gestión. En esta práctica de gestión tenemos que reconocer las necesidades e intereses a su formación integral y bienestar de los estudiantes. Esta formación integral viendo su educación sexual, estudios de vida saludable, proyecto de vida, uso del tiempo libre, la prevención de situaciones de riesgo. Acá es donde va a tallar la comisión de tutoría, donde el tutor de aula debe tener un plan de tutoría de aula flexible para implementar y evaluar acciones de formación y prevención. Todo esto con la finalidad de que los estudiantes no interrumpan sus estudios. El acompañamiento y seguimiento integral al estudiante en el contexto del servicio educativo no presencial. En esta etapa que estamos viviendo de pandemia, ya están recibiendo sus clases virtuales, es importante establecer vínculos de los estudiantes con los padres de familia y la institución educativa para fortalecer el desarrollo de los aprendizajes. Acá es muy importante organizarnos, hablar con los padres de familia, comunicarles cómo van a ser los horarios, establecer acuerdos para cómo van a enviar las evidencias. Acá el docente primero debe saber la conectividad de los estudiantes. Si lo van a seguir por tele, van a utilizar alguna computadora, por radio, cómo se van a comunicar, por el celular. Todo esto viendo según el contexto y también las actividades que realizan los padres de familia. Algunos padres trabajan, vuelven en la noche, se llevan el celular, sobre todo en los niños pequeñitos. De repente van a ingresar por el correo los que están utilizando alguna plataforma como Zoom, Meet. Entonces, todas esas acciones tienen que ser organizadas con los padres de familia y ellos tienen que tener información. Es el vínculo con los padres de familia. Ahora, los estudiantes también tienen que saber de lo que van a aprender, qué es lo que van a aprender, los propósitos de aprendizaje. Eso tiene que ser de una forma amigable, no es que yo le haga copiar toda la competencia, toda la capacidad, porque eso no es interés del estudiante, pero sí le debo comunicar qué es lo que va a aprender hoy día. Hoy día, mis queridos estudiantes, vamos a resolver problemas. Ahora, y para lograr resolver problemas, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso debo comunicar al estudiante y también cómo va a ser evaluado, que vienen a ser los criterios de evaluación. Todo este trabajo con los estudiantes, tenemos que ver mucho lo que están pasando ahora, lo que es lo emocional. También cómo están viviendo en sus casas, no sabemos cómo se sienten, si necesitan ayuda psicológica, de repente hay maltrato. Entonces, para eso también va a tener que el comité de tutoría trabajar. Ya hay estrategias y orientaciones que nos da la resolución viceministerial 212-2020 del MINED. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesora Patricia. Sí, bueno, indicarles a los señores directores que ya está colocado lo que es la asistencia y recordarles que las preguntas que están realizando por el Face también están siendo anotadas para al final de las exposiciones podamos estar dando respuesta a estas preguntas. Ahora sí, invitamos a la profesora Telma Reimer. Ella va a tratar lo que es el compromiso número 5, gestión de la convivencia escolar. Profesora Telma, adelante. Gracias, Edison. Bien, señores directores, vamos a continuar. En relación al compromiso 5 sobre la gestión de la convivencia escolar.
Cabe precisar, maestros, que la gestión de la convivencia escolar es un componente de la gestión escolar que se enfoca en la mejora continua de la calidad de las relaciones interpersonales que se dan entre maestros, estudiantes, maestros, familia y estudiantes, ¿no? Y esto es un trabajo producto de una organización, de una planificación, y todo ello está motivado y liderado por ustedes. Dentro de los objetivos de la gestión de la convivencia escolar, tenemos que nosotros como directivos tenemos que generar condiciones para que esta convivencia escolar sea democrática y siempre orientada a un bien común. De igual forma, tenemos que nosotros como directivos consolidar que nuestra institución educativa sea un espacio acogedor, entornos acogedores, protectores, seguros de cualquier tipo de violencia o discriminación. Y finalmente, nosotros también tenemos que fomentar la participación de toda la comunidad educativa. Es importante precisar, colegas, que el comité de tutoría debe contar, por ejemplo, con un docente responsable y este es determinado por la autoridad, por ustedes. Recalcamos también que ustedes como comité lideran la gestión de convivencia en sus escuelas. De acuerdo, colegas, al Decreto Supremo 004 del 2018, en el cual aprueban los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención, la atención a la violencia contra nuestros niños, contra nuestras niñas y los adolescentes, se implementaron a través de 3 líneas. Y ellas son la promoción de la convivencia escolar, no solamente cómo promovemos, cómo difundimos eso, sino que también cómo prevenimos y cómo la atendemos. Y para ello se han establecido algunas acciones, como por ejemplo establecer esos espacios democráticos de participación, ¿no? Esas interacciones democráticas, equitativas, inclusivas para fortalecer la participación del CONEGI, de la PAFA y de los comités de aula. De igual manera, debemos garantizar el derecho a la participación de los estudiantes, colegas, en lo que es municipios escolares, asamblea de estudiantes, participar en el CONEI, en la elaboración de los instrumentos también de gestión, que es nuestro PI, nuestro Plan Anual de Trabajo. Hay que darles oportunidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y en relación, en el caso del servicio no presencial, las instituciones, por ejemplo, deben promover una cultura de paz, una ciudadanía digital basada en el diálogo democrático, en el respeto, el respeto a la diversidad y que genere la toma de decisiones concertada a través de esas herramientas digitales que nosotros utilizamos. En relación a la otra acción sobre la elaboración y actualización de las normas, recordemos que las normas son valores, son principios, ¿no? Concertados, que orientan la interacción de las personas, de los estudiantes, de nuestros colegas, y nosotros como directivos, con ellos, ¿no? Para que estas normas sean elaboradas del periodo electivo de una manera participativa, consensuada por toda la comunidad y sus representantes. Y estas deben estar alineados a los enfoques transversales del Currículo Nacional de la Educación Básica. De igual forma, nos sugieren que se deben formular en términos propositivos, positivos, teniendo siempre en cuenta las necesidades colectivas, el bienestar común, la pertinencia cultural, lingüística y los derechos de nuestros estudiantes. En el contexto, por ejemplo, del servicio escolar no presencial, el responsable, por ejemplo, de la convivencia es que debe revisar la normatividad, ¿no? Vigente, y no solamente del 2020, sino
ir incluyendo aquellas normas, disposiciones legales que el ministerio da como ente rector, con la finalidad de adaptarlas a los desafíos que se van presentando en este contexto y en nuestro servicio. Cuando hablamos de disciplina con enfoque de derechos, también consideramos que viene a ser el conjunto de acciones que nosotros hacemos, ¿sí? Un cumplimiento de las reglas para el bienestar colectivo, la responsabilidad por nuestras propias acciones, la promoción de los derechos y el respeto por las personas. Es ahí donde se debe implementar desde una aproximación proactiva con estrategias para la gestión del aula, que se genere un ambiente de confianza, de reflexión, autonomía. Qué importante, qué valioso y significativo es promover este ambiente saludable para los jóvenes, para los niños. Y de esta forma vamos a garantizar que ese aprendizaje que nosotros tanto deseamos lograr a través del logro de las competencias sea pertinente y oportuno. También nos dice que la disciplina, cuando nosotros hablamos de disciplina, tenemos que tener claros algunos criterios para elaborar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una disciplina formativa, ¿no? ¿Qué quiere decir formativa? Eso quiere decir que nosotros debemos orientar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que cada uno de ellos sea responsable de sus actos, respetuosa, a que él aprenda, ¿no? Con nuestro actuar, que se respeta las diferencias culturales y que esté libre ese ambiente de cualquier violencia. En relación, colegas, a las medidas correctivas en los servicios educativos no presenciales, nosotros como líderes pedagógicos debemos garantizar que en nuestra institución se rodee, se garantice un entorno positivo de aprendizaje. Y decimos que un entorno es positivo cuando hay respeto, cuando hay un diálogo horizontal, cuando el niño es capaz de exponer, los padres son capaces de promover, ¿no? Aquello que sienten y que piensan. Una institución debe adoptar sus medidas correctivas en reparación a este contexto. Claro, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos aplicar esas medidas correctivas tan igual que en un periodo presencial que en un periodo no presencial. Nosotros tenemos que adaptarlas a este contexto. Y finalmente nos dice que también debemos mantener la comunicación con las familias para poder un poco tener información de qué es lo que siente mi niño, qué es lo que necesita él. Y a partir de ello, a partir de ese conocimiento, vamos a estar nosotros como maestros, ustedes como líderes pedagógicos van a tener la oportunidad de brindar un mejor servicio de calidad. Y los maestros van a tener la oportunidad de generar el logro de esas competencias que deseamos lograr, considerando el estado emocional y el estado de salud de los niños. Bien, eso ha sido un poco en relación a lo que ha sido cómo nosotros hemos atendido esa primera línea, pero también ahora viene la prevención. Y así como hay una prevención, también hay una atención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y ahí, por ejemplo, bien ustedes saben que en la 273, por ejemplo, en la página 56, hay una red de protección con aliados estratégicos. Y ahí, por ejemplo, ahí nos hablan de la DEMUNA, nos hablan del Ministerio de la Mujer, nos hablan del Ministerio de la Salud, y ahí está, por ejemplo, el Centro de la Mujer, el Centro de Emergencia de la Mujer, la Línea 100, están las comisarías, están los hospitales, los centros de salud. Miren con cuántos aliados estratégicos contamos para esa prevención y la atención. También es importante reconocer, maestros, que el Comité de Tutoría y Orientación Educativa coadyuva con las acciones de la atención efectiva y oportuna de los casos de violencia escolar. Y estos están establecidos en la 274 del Minedo. Cuando se dé en una de nuestras situaciones, nosotros como líderes pedagógicos, nuestros maestros como seres sensibles, responsivos a esas necesidades e inquietudes de nuestros niños, debemos ser capaces de identificar
cuando hay una probable situación de violencia. Y estos, cuando detectamos esos casos de violencias, tienen que ser anotados en el libro de registro de incidencias y reportarlos al portal del CISEB. Se debe considerar también que cuando se dé estas situaciones de violencia escolar, nosotros como directivos tenemos que garantizar la continuidad educativa de estos niños, de estos estudiantes involucrados, tanto al agresor como a la víctima. También, colegas, indicarles de que se ha implementado, el Ministerio de Educación se está implementando unas líneas gratuitas, el CICB, por ejemplo, ¿no?, que es el 0800 7688 y un WhatsApp. Que, maestra, esta información está en la norma de orientaciones para el año escolar, ahí el 991-410-000, en los cuales vamos a poder tener la oportunidad de que nos brinden orientaciones y también, ¿por qué no?, un poco de sacarnos de aquellas dudas e inquietudes que podamos tener en relación a la prevención y atención. Recordemos que ustedes como directivos y los responsables de la convivencia están obligados a mantener confiabilidad de los datos personales de los involucrados. Asimismo, deben garantizar que esta información sea manejada de la mejor forma, ¿no?, con mucha discreción. Finalmente, maestra, ¿qué hacemos, o maestros, qué hacemos cuando nosotros identificamos que uno de nuestros niños, que uno de nuestros jóvenes está en un entorno familiar donde hay situaciones de violencia? ¿Qué tiene que hacer el director? Comunicarse ese mismo día cuando nosotros sospechemos, vamos a decir, que uno de nuestros niños está corriendo este riesgo. Tenemos que llamar a un apoderado o a un familiar que no esté involucrado en el hecho. Informar de la alerta y proceder a hacer la denuncia, maestros, a la policía o al Ministerio Público. Después podemos, ¿qué hacer? Recurrir a la línea 100 al Ministerio de la Salud de perdón de la mujer y dar cuenta de lo que ha sucedido. Y finalmente brindar todas las facilidades necesarias a nuestros estudiantes para que ellos continúen su proceso educativo. Y finalmente comunicar a la UGEL las acciones realizadas para la atención del caso. Muchísimas gracias, maestro. Hemos compartido con ustedes aquellos aspectos que consideramos que son relevantes para mejorar su gestión y la atención y prevención en relación a la violencia de nuestros niños. Gracias. Gracias, profesora Telma. Sí, vamos entonces a pasar ya con el último tema. El profesor Marco Antonio Pilares va a hablar de lo que es el CIAGIE. Profesor Marco Antonio, buenas tardes. Profesor Marco Sí, Pilares. buenas tardes Edison, buenas tardes señores directores que están conectados al fanpage. Voy a dar inicio con algunas recomendaciones para el trabajo que se va a realizar en el CIAGIE en este presente año 2021. Permítanme compartir la pantalla. Correcto. Bien. Bien, vamos a hablar sobre algunas fechas, vamos a ver algunas recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta en el trabajo del CIAGIE en el presente año 2021. Antes de ello, queremos recordarles que estamos en el proceso de matrícula regular, ¿no? En vista de que existen dos tipos de proceso de matrícula, el proceso regular y el proceso excepcional. En estos momentos nos encontramos en el proceso regular que se da en el primer trimestre previo al año escolar, al inicio del año escolar, ¿no? Estamos hablando de enero, febrero y la primera quincena de marzo. Más adelante vamos a ver cuándo ya deben ustedes aprobar las nóminas de matrícula que corresponden al proceso de matrícula de la matrícula regular.
y vamos a ver también otras fechas. En el proceso excepcional de matrícula se comienza en cualquier momento luego del inicio del año escolar. En este caso estamos iniciando, según norma, el 15 de marzo del año 2021. Sin embargo, las instituciones educativas particulares deben tener algunas otras fechas diferidas que de todas maneras deben estar enmarcadas en alguna norma que ellos conocen perfectamente. ¿Hasta qué fecha se puede realizar el proceso de matrícula excepcional? Hasta el 30 de noviembre como fecha límite, ¿correcto? Ya no va a ser como el año pasado, que algunas instituciones se pasaron esa fecha. Sin embargo, este presente año 2021 se estará haciendo cumplir fielmente esas fechas, ya que son normas que lo demanda el Ministerio de Educación y se tiene que cumplir con lo normado por el Ministerio de Educación. También quiero hacerle de conocimiento de que ya tenemos a la mano el Decreto Supremo 005-2021, Minedu, que es el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, ¿correcto? Se ha publicado ya en el peruano, en donde está derogando los decretos supremos 007-2017 Minedu, y también está derogando el decreto supremo 010-2019 Minedu, que han sido el anterior reglamento de instituciones educativas privadas. ¿Por qué les muestro esta parte? En vista de que se tiene que cumplir la norma que les estoy mostrando, efectivamente el decreto supremo 05, ¿no? Tal como lo viene estableciendo el Ministerio de Educación. En esta parte del reglamento estamos hablando sobre incumplir con atender los pedidos de información, requerimientos o mandatos o formulados por el Minedu, ¿no? Por la DRE o por la UGEL. En este caso estamos hablando del CIAGI, ¿no? Estamos hablando del CIAGI. También por incumplir con registrar, emitir, completar los formatos o ingresar a través de los sistemas informáticos puestos a disposición por el Minedu, la información y documentación concerniente a las nóminas de matrícula, el informe de progreso de competencias de los estudiantes, el acta oficial de evaluación, el certificado de estudios, así como los otros documentos técnico-pedagógicos contemplados en las normas vigentes en los plazos que se establezcan, ¿no? Si ese incumplimiento tiene una gravedad leve, sin embargo, este presente decreto supremo, la multa es no menor de 10 unidades impositivas tributarias, ni mayor a 50 unidades impositivas tributarias. ¿Correcto? Entonces, a tomar mucho en consideración esta parte de la norma que ya está vigente. Entonces, siempre recomendándoles que evitemos pues caer en ese tipo de sanciones, en ese tipo de infracciones, ¿correcto? También quiero indicarles que tenemos otra situación muy grave, una infracción muy grave, es, por ejemplo, retener los certificados de estudios de los periodos no pagados sin haber informado previamente al momento de la matrícula o a los usuarios o usuarias de los servicios educativos, ¿correcto? Entonces, estamos hablando que los certificados de estudios se deben entregar a solicitud de los usuarios si es que están al día en sus pagos, ¿correcto? También algo muy importante, y es una infracción muy grave, es el 4.7, ¿correcto? Impedir el traslado de las o los estudiantes de educación básica a otra institución educativa, ¿correcto? Entonces, hay que tomar en consideración estas pautas, ya que una infracción muy grave les va a acarrear muchos problemas con respecto a las sanciones. Bien, acá tenemos algunas fechas de trabajo importante en el CIAGI, pero antes quiero referirme a educación básica alternativa, tanto de privados o públicos, ¿no? Desde el año pasado, 2020, ya está habilitado el trabajo con CIAGI,
ya está habilitado. Entonces, según norma que les estoy leyendo anteriormente, indica que debemos utilizar los sistemas informáticos que establece el Ministerio de Educación para el trabajo con los estudiantes y para la gestión de la institución educativa, ¿no? En este caso, hablamos específicamente del SIAGI. Entonces, Educación Básica Alternativa ya está operativo en el SIAGI para las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Entonces, para ello es necesario solicitar a los que aún no han solicitado el usuario y clave de su sistema SIAGI correspondiente a Educación Básica Alternativa. Bien, pasamos a este comunicado que se ha puesto a disposición de ustedes con semanas de antelación y, por ejemplo, podemos hablar sobre el año lectivo 2021 según la resolución viceministerial 273-2020 MINED, ¿no? Entonces, el año lectivo o el año escolar, tanto para inicial y educación básica especial, inicia el 15 de marzo y termina el 31 de diciembre de 2021. En las instituciones educativas particulares, algunos inician antes, algunos están iniciando el día de hoy, sin embargo, me imagino que están amparados y anclados con alguna otra norma que permiten ese inicio del año escolar. Si es así, no tenemos ningún problema. De lo contrario, se recomienda respetar la norma nacional del Ministerio de Educación. La fase regular en el SIAGI se debe configurar según la norma, que es el 15 de marzo y termina el 17 de diciembre del 2021. La fecha de cierre de nómina inicia tal cual inicia la aprobación de nómina de matrícula, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esta fecha? 15 de marzo del 2021. Al 15 de marzo de 2021 o al inicio de las labores con los estudiantes, ya debe haber culminado la matrícula correspondiente a la fase regular, al proceso de matrícula regular, ¿correcto? Entonces, a esa fecha ya debe haberse culminado con la matrícula. ¿Y por qué dice fecha de cierre de nómina? Me refiero que a partir de esa fecha ya se puede aprobar la nómina de matrícula, porque ya tienen matriculados sus estudiantes y por ende ya han iniciado el año escolar, ¿correcto? ¿Hasta qué fecha tenemos para aprobar las nóminas de matrícula en este presente año 2021? Hasta el 15 de abril. Tratemos de cumplir estas fechas estrictamente, por favor, ya que nos permitirá trabajar de manera correcta. También tenemos, a ver un ratito, un momento. También tenemos para el nivel primaria y secundaria, el año lectivo, por ejemplo, inicia el 15 de marzo, primaria y secundaria, termina el 28 de febrero del 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque la primaria y secundaria tiene también la fase de recuperación. Por eso es que termina el 28 de febrero del 2022. Entonces, la fase regular para primaria y secundaria, 15 de marzo al 17 de diciembre de 2021, y la fase de recuperación inicia el 3 de enero de 2022 y termina el 28 de febrero de 2022. Bueno, la cierre de nómina y aprobación de nómina es el mismo, que inicia el 15 de marzo, una vez culminado la matrícula, ya pueden ustedes aprobar la nómina de matrícula, y esa aprobación de nómina tienen como fecha límite hasta el 15 de abril del presente año. Algunas recomendaciones en el trabajo del SIAGI para el presente año 2021. No tenemos alumnos libres, señores directores, ¿correcto? No tenemos alumnos libres, ¿no? Muchos de las instituciones educativas, con el pretexto de que no tienen la resolución de traslado, el alumno asistía libremente y una vez estando ya 2 meses, 3 meses y no teniendo ese documento, pues trataban de trasladarlo o de negarle la matrícula, ¿no? ¿Correcto? Entonces no tenemos alumnos libres. No deben tener ustedes alumnos libres en vista de que la matrícula es suficiente con el DNI.
otro aspecto importante, en el CIAGI, en el mismo CIAGI, en el módulo de estudiantes, registro de estudiantes, no debe haber ningún alumno sin matrícula. ¿Correcto? Hasta ahora tengo algunas llamadas de algunos directores que me indican que en esa parte del sistema existe una relación de alumnos sin matrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento lo han registrado, pero no lo han matriculado. O si no, han hecho un doble registro. Hay un registro con DNI que no está matriculado y hay otro registro con código de 14 dígitos que ese sí está matriculado. Entonces, por eso la pregunta del director es, ese alumno sí está matriculado, profesor, pero ¿por qué aparece en registro de estudiantes como alumno sin matrícula? Es porque existe doble registro. Uno que sí está matriculado, que es con 14 dígitos, y el otro que está registrado con DNI, pero que no está matriculado. Entonces, si tuvieran esa parte del sistema, alumnos en esa parte del sistema, deben ustedes eliminar ese registro. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ese alumno lo registraron porque pensaron que lo iban a matricular, pero el padre de familia decide no continuar en la institución educativa y se va a otra institución? Pero ustedes ya lo registraron, ¿correcto? Entonces la otra institución educativa no lo va a poder registrar, ni mucho menos matricular. Entonces, ¿qué pasa? Justamente ahí se genera el otro registro con los 14 dígitos. Entonces, eso es lo que no debe suceder. Eso no debe suceder, señores directores. Ahora, en otras palabras, en el CIAGI solo se registra alumnos con DNI, desde inicial, ¿no? Salvo aquellos alumnos extranjeros que vienen por ubicación o convalidación, que son nuevos en el Perú o nuevos en el sistema educativo peruano. No un alumno que ya estudió, extranjero que estudió el año pasado en otra institución y ahora está en mi institución, voy a volver a registrar. No, solo para los nuevos que recién van a iniciar sus estudios en el Perú. Ahí sí les voy a crear su código de 14 dígitos. Los demás alumnos peruanos, todos deben ser registrados con DNI, desde inicial. Y el registro es una sola vez, ¿correcto? No puedo registrar 2 veces con el DNI, por eso es que tenemos algunos inconvenientes. Bien, otra recomendación. El certificado de estudios no es condicionante para la matrícula 2021, según la resolución viceministerial 447-2020, norma de matrícula, ¿correcto? Indica ahí que se debe tener suficiente con el DNI y con cualquier otro documento que acredite haber culminado el año anterior o sus últimos estudios, ¿correcto? Entonces me refiero que puede ser un informe de progreso, una constancia de logros de aprendizaje y esos documentos, pero no es condicionante para la matrícula, ¿correcto? Para las instituciones educativas particulares, si el padre tiene alguna deuda, el problema es con el padre, no con el alumno, ¿correcto? Por eso es que el asunto de la matrícula no puede ser llevado a una deuda, o el traslado mucho menos, ¿correcto? Bien, el otro cambio sustancial que se ha dado en este presente año 2021 con respecto a la matrícula es la resolución de traslado. La institución educativa de destino realiza la resolución de traslado. Ya no es como el año pasado que quien realizaba la resolución de traslado era la institución educativa de origen. Un alumno se viene a matricular a mi institución educativa, yo le hago la resolución de traslado. ¿Qué documentos necesito? La prueba, la ficha única de matrícula, su DNI y nada más, ¿correcto? Claro que los otros documentos, si están estipulados en su reglamento interno de las instituciones educativas particulares, se pueden solicitar, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, la norma del Ministerio de Educación prevalece frente a todo eso. Las rectificaciones de actas. Es importante recalcar esta parte en vista de que las rectificaciones de actas
casi el 98% lo realiza una institución educativa privada, ¿no? Cosa que llama la atención. Entonces, ahora con esta nueva decreto supremo que les he mencionado, el proceso de rectificación de actas va a pasar por un proceso de investigación y que se dé en las fechas establecidas, no en cualquier momento del año, en fechas establecidas, para que se pueda realizar esa rectificación de acta, ¿no? Verificar realmente cuál ha sido el inconveniente, por qué se necesita realizar una rectificación de acta. Bien, el proceso de ubicación y convalidación también se recomienda que se realice en el primer trimestre del año 2021. ¿A qué me refiero? Antes de estar iniciando el 15 de marzo, o los que ya están iniciando, también ya han tenido que haber hecho la convalidación o la ubicación, según sea el caso, para alumnos extranjeros o para alumnos que han dejado de estudiar más de un año académico, ¿no? Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer durante el año, pero no sería dable que yo le haga una prueba de ubicación en septiembre, cuando ya está terminando el último trimestre, y pasa que por la edad no debía ubicarlo en cuarto, sino en tercero. Pero si ya le hice estudiar todo cuarto hasta septiembre, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas y de que el padre no se genere un derecho por haber asistido hasta septiembre, es recomendable realizar tanto la ubicación como la convalidación en el primer trimestre del año escolar, ¿correcto? Bien, otro aspecto importante, el certificado de estudios emitidos por el CIAGI tiene validez a partir del 28 de octubre del año 2020, ¿correcto? Entonces, tanto como la constancia de logros de aprendizaje, el certificado de estudios y la constancia de logros de aprendizaje tienen valor oficial a partir del 28 de octubre del 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que el formato amarillo ya está caducando su validez, ¿no? Entonces, todos los certificados emitidos a partir del 28 de octubre en el formato amarillo, ¿qué quiere decir? Que no deberían tener su validez, ¿correcto? Porque todo documento emitido por el CIAGI es un documento oficial y son los únicos válidos para cualquier trámite o matrícula o traslado en el sistema educativo peruano. Bien, señores directores, esas son las recomendaciones que se les puede dar con respecto al CIAGI 2021 y cualquiera de las consultas, acá les estoy dejando el teléfono para poder ayudarles en algunas dudas que tengan. Muchas gracias, profesor Edison. Eso sería todo por mi parte. Gracias, profesor Marco. Bueno, ya de esta manera estamos finalizando las exposiciones, pero antes vamos a pasar al profesor Luis Cruces. Él va a dar algunas ideas, fuerzas de los temas tratados el día de hoy. Profesor Lucho, buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Gracias. Buenas tardes, señores directivos de las instituciones educativas privadas. Bien, como ya lo ha mencionado nuestro compañero Edison, es que ya vamos a dar algunas ideas, fuerza, nada más del producto de esta reunión, ¿ya? En lo cual podríamos tocar algunos aspectos, como por ejemplo, lo de la matrícula, ¿no? Que se acaba de mencionar, ¿no? Si bien esta matrícula, la norma, la 273, menciona que debería de ser remota prioritariamente, esto tampoco no niega de que ustedes lo puedan hacer en forma presencial, tomando las medidas de higiene necesarias y obligatorias, ¿vale? Pero siempre el ministerio recomienda que lo que es matrículas se haga en forma remota, ¿no? Para lo cual, obviamente, ustedes como privados, es obvio que ya han difundido sus números de contacto a través de sus Facebook o plataforma o correos electrónicos o quizás también en la puerta de su institución educativa, ¿no? Asimismo, el ministerio ya sabemos que es quien dictaminará el retorno a clases semipresenciales o presenciales, ¿no? Entonces, en esta actualidad estamos
en una modalidad de atención virtual o remota, ¿no? Hasta el 15 de abril, en la cual el Ministerio, ¿no?, emitirá una nueva norma para ratificar la prestación de servicios a distancia o quizás el retorno a una modalidad semipresencial, dependiendo de las condiciones y el contexto en el cual estemos obviamente viviendo, ¿no? En este año, como ya sabemos, al igual que el año 2020, nuestros instrumentos de gestión, es decir, hablamos de un PEIT, de un PAT, de un reglamento interno y de algunos otros pequeños planes que se generen al interior de la institución educativa, pues tienen ese carácter de flexibilidad. 1. 2. Encontramos que en la norma también nos plantea algunas semanas de gestión y o evaluación de las actividades que presta la institución educativa. Y esto obviamente se aplica a todos los niveles y modalidades, así como las de gestión privada y pública. Obviamente que en el caso de ustedes como gestión privada, podrían obviamente reducir esas semanas de gestión a menos días, ¿no?, según su necesidad. Pero lo que se tiene que hacer, sí se tiene que efectuar, ¿ya? Para continuar actualizando y adaptando lo que corresponde a sus instrumentos de gestión. Asimismo, el Ministerio, ya sabemos, señores directivos, de que continúa la estrategia Aprendo en Casa, en la cual obviamente que ustedes como instituciones privadas tienen sus propias plataformas, sus propias estrategias, pero sin embargo también podrían tomar la del Ministerio que está en Aprendo en Casa como ejemplo, como modelo quizás, y ustedes lo puedan tomar y mejorar de acuerdo a su necesidad, ¿no? Pero sí, lo que sí tienen que actualizar son sus normas de convivencia escolar, ¿no? Actualizarlas y adecuarlas al contexto actual de lo que son las medidas sanitarias. Las instituciones educativas públicas y privadas, todas, tienen que planificar, tienen que programar dentro de sus actividades, dentro de su horario laboral, pues 10 minutos diarios de actividades físicas y o recreativas, ¿no? O también actividades semanales del desarrollo del plan lector. Y señores directivos, esto no es opcional, sino es obligatorio y lo menciona la norma, la 273. Entonces tenemos que programar dentro de nuestro horario habitual de trabajo, pues 10 minutos de actividades físicas, en las cuales obviamente ya ustedes conjuntamente con sus docentes planificarán estas actividades, ¿no? Y mientras duren las clases remotas, obviamente el directivo, la directora, junto con promotoría, obviamente, y docentes, son los responsables de planificar estas actividades pedagógicas en bien de los estudiantes, ¿no? Obviamente, y que estos puedan lograr las competencias que se puedan programar durante el año lectivo. Y para eso siempre se recomienda, señores directivos, que como ya sabemos que ustedes inician a veces, ¿no?, un poco antes, ¿no?, es que tengan bien planificado su plan anual de trabajo. Y para eso siempre se recomienda, se sugiere que ustedes una semana antes, que muy bien ha podido ser la última semana de febrero, si es que fueran a iniciar, por decir, por ejemplo, mañana, es que hayan planificado, ¿no?, conjuntamente con sus docentes, todas las actividades que ustedes van a realizar durante el año 2021. Y si ustedes van a iniciar la próxima semana el lunes, igualmente, ¿no? Toda esta semana, planifíquenlo bien con sus docentes, toda esa actividad de planificación curricular, ¿no?, en sí. Y dentro de esas actividades curriculares, maestros y maestras, siempre debe haber actividades de soporte socioemocional, así como actividades diagnósticas del nivel de logro de la competencia de sus estudiantes. Para eso, obviamente, todos
tienen que trabajar lo que es la evaluación diagnóstica, ¿no? Puede ser su propia carpeta de recuperación que ustedes han elaborado o la han difundido, o bien algunas otras actividades de soporte emocional o habilidades blandas, como se le conoce, ¿no? Y que eso se recomienda durante la primera semana, máximo segunda semana, ¿no?, de inicio de labores, en el caso de ustedes como instituciones privadas. ¿Qué es lo que se les está solicitando a ustedes como directores de instituciones privadas? Pues que remitan, ¿no?, obviamente a la UGEL, a través de la plataforma PUSAG, su plan anual de trabajo. Y en este plan anual de trabajo, obviamente, van a haber actividades que se prestan a distancia, así como algunas otras actividades en una semipresencialidad y o presencialidad, ¿no? Entonces, todo eso debe estar en su plan anual de trabajo, recordando de que este plan anual de trabajo es susceptible de modificación, ¿ya? Fecha límite, fecha de corte, el 13 de marzo en la plataforma PUSAG. Igualmente, señores directivos, también tienen que subir, obviamente que antes de subir tiene que estar ya elaborada y revisada su calendarización, ¿no? Y como ya hemos manifestado, esta calendarización va a estar enmarcada dentro de lo mínimo que se le pide, que son 172 días lectivos, pero que en el caso de ustedes, bueno, lo mínimo ustedes inician quizás una semana antes, entonces llegan a 176 o 180 días según su inicio, pero el plazo máximo es el día 13 de marzo. Entonces, resumiendo, es que ustedes como colegios privados tienen que subir a la plataforma PUSAG su calendarización y su PAT 2021, con fecha límite, fecha de corte 13 de marzo, ¿no? Posteriormente viene la revisión y aprobación del especialista y después, obviamente, que ustedes ya van a poder descargar su calendarización o si no, ver si es que tiene observaciones a fin de que puedan ser subsanadas, ¿no? En sí, y volverla a subir a la plataforma PUSA. Recordando siempre, como ya también lo ha mencionado el especialista de CIAGIE, de que el término del año lectivo, señores directivos, no nos podemos exceder del 17 de diciembre para cuando ustedes programen su calendarización. Asimismo, el PAT, ¿ya?, es el mismo esquema que se ha ido ya utilizando durante los 2 últimos años, ¿no? En la cual datos informativos y sus actividades que ustedes ya van a programar o ya han programado, ¿no? En sí. Entonces, resumiendo, señores directivos, hay que subir la calendarización a partir del día de mañana, martes, ya está activo el PUSAG. Asimismo, el enlace para poder subir su plan anual de trabajo hasta el día 13 de marzo. Bien, Edison, creo que es todo. Por ahora hemos tratado de resumir las ideas principales y lo que se va a entregar a la UGEL en esta reunión, y ahora sí pasaríamos a lo que es la etapa 2, que son la etapa de las preguntas y o dudas que los directivos puedan tener. Gracias, Edison. Adelante. Sí, gracias, profesor Lucho. Vamos entonces, como usted dice, pasamos a la segunda etapa de esta reunión, donde vamos a invitar, en este caso, a la profesora Amparo Salas, y también está la profesora Zoraida, pero en este caso la profesora Amparo va a hacer las preguntas al profesor Vladimir sobre lo que es las orientaciones para la organización de las instituciones educativas y programas. Profesora Amparo, buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Sí, tenemos 3 preguntas sobre las instituciones educativas privadas. ¿Qué comisiones deben formar las instituciones educativas privadas? Gracias, Amparito. Muy bien, debe tener la comisión de plan lector. Ya hemos visto que es un requerimiento de la 273, ¿ya? Plan lector. Debe tener la comisión comité de calidad e innovación y los aprendizajes.
la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo y Desastre y el Comité de Tutoría y Orientación Educativa. Esas comisiones como prioridad. Gracias, Amparo. La siguiente. Sí, ¿y qué documentos deben presentar las instituciones educativas privadas a la UTE? Ya lo dijo al final Luis, deben presentar la calendarización, lo deben subir a través del PUSA, que ya les he indicado también la fecha, y conjuntamente el plan de trabajo. Y los demás documentos deben tenerlo en el archivo institucional para cuando se haga la visita de la UGEL, tengan a la mano pues esos documentos. Gracias. Y la última pregunta es si los planes siguen el mismo modelo del año pasado o hay alguna modificación. Sí, por lo pronto sí, no hay ninguna novedad con los formatos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias Edison. Continúa. Sí, gracias entonces, profesor Amparo, gracias, profesor Vladimir. Continuamos entonces, ahora vamos a invitar a la profesora Alexis Alarcón, que va a hacer las preguntas de los compromisos de gestión. Compromiso 3, calendarización y gestión de las condiciones operativas, y responde la profesora María del Rosario. Profesora Alexis, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Una de las preguntas que les están formulando en el Face es si el docente debe elaborar una prueba para la evaluación diagnóstica y desde cuándo se desarrollará la evaluación diagnóstica. Ya. Muy bien, con respecto a esa pregunta, la evaluación diagnóstica tiene varios insumos que puede utilizar el docente. Como habíamos dicho, podía ser el registro de calificaciones que está en el CIAGI correspondiente al año pasado, podían ser también las evidencias que han recogido los docentes del trabajo que han desarrollado sus estudiantes el año pasado, la carpeta de recuperación, si es que hubieran llevado una carpeta de recuperación el año pasado, y un kit de evaluación que va a proporcionar el ministerio. Ahora, el kit de evaluación pueden tomarlo también ustedes como referencia, pero si desean, pueden también de repente elaborar una evaluación de entrada, ¿no? Pero el desarrollo mismo de las experiencias que van a hacer ahora, por ejemplo, en el mes de marzo, también de ahí podemos recoger información que nos sirva para nuestra evaluación diagnóstica. Me parece que todos esos insumos, los que sean más adecuados de repente a ustedes, pueden utilizarlos para la evaluación diagnóstica. Bien, nos preguntan también los directores si la calendarización se subirá en el PUSAC como el año pasado. Bueno, creo que ya lo ha respondido Luis, sí se sube al PUSAC la calendarización y tiene que ser aprobada, igual que el año anterior. Bien. Al igual que también nos preguntan si los planes van a tener el mismo modelo que el año pasado. Ya creo que ya lo ha respondido. Sí, los formatos son referenciales. Lo que interesa creo que son las actividades que se van a desarrollar y que apunten al logro de los objetivos. Sí, bien, esas son todas las preguntas que tenemos para María del Rosario. Muchísimas gracias. Ya, gracias, profesora Alexis. Gracias a la profesora María del Rosario también. Bueno, las preguntas las van a generar en este momento la profesora Nora Calcina sobre lo que es el compromiso número 4, acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes previstos en el currículo nacional. Responde la profesora Patricia Álvarez. Profesora Nora, buenas tardes. Profesora Nora. Profesor Edison, de repente la profesora Nora está en lo que es evaluación de CAS, pero sí he visto dos preguntas sobre el compromiso 4. Ya, adelante. Sí, estaban preguntando si se les va a proporcionar una ficha de monitoreo. Sí se les va a proporcionar tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas. También se les va a convocar a reunión para darles las respectivas orientaciones sobre el monitoreo. Preguntaban también si van a monitorear con rúbricas. Como hemos visto, las rúbricas en desempeño docente es para la etapa
presencial, no se ajusta para esta etapa virtual. Entonces, sí se les va a proporcionar y sí se les va a dar las orientaciones. Eso sería todo, gracias. Gracias, profesora Patricia. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, ya creo que no hay ninguna pregunta, Patricia. Pasamos entonces a las preguntas para la profesora Telma Reimer sobre el compromiso número 5, gestión de la convivencia escolar. La profesora Isabel Paredes va a preguntar. Profesora Isabel. Bien, muy buenas tardes. Saludos a los promotores, directivos de distintas instituciones del ámbito de la justicia. En relación al compromiso de convivencia escolar, ¿tienes interrogantes, estimada Telma? A ver. Hola. Sí, ¿me escuchas, Telmita? La pregunta, no se escuchó la pregunta. Ya, Telmita. Su micro, profesora Telma, ciérrelo su micro hasta que acabe la profesora Isabel, por favor. Listo. Te decía, Telma, que una de las preguntas que hemos podido recoger del fanpage es cuando un padre se resiste a participar de la educación a distancia o no apoya para que sus hijos participen en las sesiones virtuales, ¿puede intervenir la DEMUNA u otras autoridades? ¿Qué se hace? Bien, en relación a ello, maestra, podemos decir lo siguiente. Si se ha sensibilizado a los padres, a los apoderados sobre la importancia de la continuidad educativa, por favor, y se les ha brindado también recursos para su orientación y sigue resistiéndose, automáticamente, maestros, debemos informar a la UGEL. Y no solamente a la UGEL, sino también a la DIMUNA de su jurisdicción. Así como los casos donde no se logre la comunicación con la madre, donde no podamos comunicarnos con el apoderado también, ¿ya? Y esto también lo podemos informar a la Fiscalía de la Familia. Eso sería todo, maestra. Bien, gracias, Telma. Otra de las interrogantes es acerca de que se ha podido observar es, ¿los docentes deben establecer las normas para su aula o se debe establecer las normas en general para todo el colegio? ¿Cómo se realiza ese trabajo? Miren, las normas de convivencia de la institución son elaboradas al inicio del periodo lectivo de una manera participativa, consensuada con los integrantes de la comunidad o sus representantes. Cuando hablo de comunidad me refiero a los directores, a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia y al personal que trabaja ahí en la institución. Si el docente considera necesario, sí es importantísimo, maestras, que construyamos con nuestros estudiantes esas normas de convivencia de aula. Y estas, obviamente, tienen que estar alineadas a las normas de las convivencias de la institución, ¿no? Para eso tenemos un diagnóstico, para eso tenemos esa relación horizontal, ese diálogo con nuestros estudiantes y sí podemos construir esas normas. Y es más, consideramos que es muy saludable. Eso sería todo, Isabel. ¿Algo más? No, gracias, Telma. Te agradezco a nombre de todos los participantes. Puedes continuar, Edison. Quizá, Edison, antes de terminar, quisiera manifestar lo siguiente. Miren, maestros, la gestión de la convivencia escolar en una institución se implanta, se logra a través de las líneas de acción que hemos dicho, ¿no? De acuerdo al decreto 004 del 2018, que es la promoción. Y ahí, por ejemplo, cuando promovemos una convivencia escolar, recuerden que estamos hablando de espacios democráticos, de participación, de la elaboración o actualización de nuestras normas de convivencia, de promover una disciplina positiva, que nuestras medidas correctivas tiene que haber en el servicio educativo no presencial. Ahora, no solamente es a través de la promoción, también hemos hablado de la prevención. En el servicio educativo no presencial,
Las acciones de prevención deben enfocarse fundamentalmente a promover esos mecanismos de protección de nuestros niños y de nuestros adolescentes, así como también acompañar a nuestros estudiantes y a sus familias, sobre todo cuando nosotros hayamos identificado situaciones de riesgo familiar o social. También ejecutamos la prevención de la violencia cuando elaboramos nuestro plan de tutoría y orientación educativa. Y también cuando establecemos alianzas estratégicas con la red de protección con nuestros aliados, que ya lo he dicho, ¿no? Una de ellas es la de MUNA, no se olviden de eso, la línea 100. Y finalmente, hablamos de atención a la violencia contra los niños y los adolescentes cuando hay una intervención de forma oportuna en los plazos previstos en el Decreto Supremo 004 del 2018. La atención de los hechos de la violencia que suceden o son detectados en el entorno tienen que ser comunicados. ¿Ya? Muchísimas gracias. Espero haber disipado algunas dudas de ustedes. Gracias. Sí, gracias, profesora Telma. Entonces, ahora sí vamos a continuar con el profesor Marco Pilares para que pueda responder sobre el tema del CIAGIE. Invitamos al profesor Edgar para ver las preguntas correspondientes. Adelante, profesor Marco y profesor Edgar. Bien, profesor Edison, muchas gracias. Me parece que el profesor Edgar está... Sí, siga usted, profesor. Realizando otro trabajo. Bien, algunas de las interrogantes que he podido revisar es sobre qué pasa si el estudiante o el padre de familia, mejor dicho, no comunica que la institución, que su menor hijo va a continuar en la institución educativa, ¿no? Ese es uno de los asuntos que deben prever los directores antes de realizar la matrícula, en vista de que el documento que debe presentar el padre para la no continuidad de su menor hijo en la institución educativa es simplemente una comunicación, ya sea de manera remota, escrita, donde indique que ya no va a continuar en la institución educativa. ¿Correcto? Entonces, esa pregunta lleva a la siguiente, que habla sobre la deuda que puede mantener el padre de familia con la institución educativa. En ese aspecto, siempre se recomienda a las instituciones educativas privadas que se realice de manera efectiva o óptima la selección de los padres que puedan cubrir el monto que pide la institución educativa privada por el servicio que les va a otorgar, ¿no? Entonces, solo eso. ¿Por qué? Porque una vez matriculado, el menor ya no se podría, ¿por qué perjudicar la educación de dicho estudiante? Entonces, ¿dónde está ese filtro? ¿Dónde se puede prevenir esos asuntos de que los padres le hagan o tengan deuda o mantengan deuda con la institución educativa? Pues al inicio, ¿no? Antes de realizar el ingreso a la institución educativa. Puesto que una vez ingresado, ya pues el asunto es con el padre de familia y no con el estudiante, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no pueden ustedes retener al estudiante, no pueden retener los documentos que tienen del estudiante o sacarlo, por ejemplo, del trabajo remoto. Esa es una falta grave, eso tienen que tomar muy en cuenta. O sea, los niños no pueden, si el padre debe este mes, yo lo voy a sacar del aprendizaje remoto o de la plataforma. Eso está penado, tengan mucho en cuenta esa parte. El asunto es con el padre de familia y no con el menor, ¿correcto? También la institución educativa privada puede negarse a realizar el proceso de matrícula para la continuidad en el siguiente año lectivo o periodo promocional en caso que el padre hubiera incumplido con las obligaciones de índole económico que se hayan pactado en el contrato de acuerdo a lo suscrito, ¿no? Siempre tiene que haber un documento pactado en el contrato de servicio que se va a otorgar al menor, y si el padre ha incumplido esa parte del contrato,
pues al año siguiente se le puede negar la matrícula, pero no en el año lectivo que está transcurriendo, ¿correcto? Entonces, ¿dónde está la solución? Ya lo vuelvo a repetir, en la selección que ustedes tienen esa prerrogativa de seleccionar a los padres que puedan pagar las cuotas mensuales o el ingreso de ese menor a la institución educativa privada. Correcto, no tengo más preguntas, profesor Edison. En todo caso, eso sería todo por mi parte. Ya, gracias, profesor Marco. Entonces, de esta manera estamos ya poniendo punto final a lo que es esta reunión el día de hoy sobre orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021. No sin antes, también están consultando acerca de lo que es PECUD, ¿no? Dice que qué actividades se van a hacer. Básicamente lo que me indica el profesor Gianmarco, en este año va a ser lo que es el municipio escolar, que ya se les estará dando a conocer las fechas. Los pueblos florales nacionales y parlamento escolar también estará indicando oportunamente, ¿no? Pero lo que va a primar este año son los municipios escolares. Entonces, ya no teniendo, digamos, ahí preguntas que resolver, vamos a dar por culminada esta reunión el día de hoy, esperando haber podido aportar y ya solucionar algunas interrogantes. Y si todavía hubiese por ahí algunas, ustedes saben que están los especialistas para poder resolver cualquier consulta posterior. Muchas gracias entonces, señores promotores, señores directores de las instituciones educativas privadas. Estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Muchas gracias.